expresar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin dudar me escogiste a mí por mi nombre. Porque tenía un fastidio en la garganta. Yo sé que así empieza todo, amén. Pero bueno, el Señor es grande y Él sabe cómo hace las cosas y Él hace como quiere, amén. Bueno, mis hermanos, este es un tema que el Señor me regala y yo, no solamente yo, creo que muchos nos hemos sentido así o hemos estado así. O muchas veces cuando soñamos con lodo, con barro, eso, nos asustamos, ¿cierto? Nos levantamos preocupados, Dios mío, ¿qué va a pasar? Me voy a enfermar, un familiar se va a morir, alguien se va a grabar, ¿cierto? Amén. Pero eso creo que va más allá de soñarnos con un lodo, soñarnos de que estamos enlodados. De pronto algo nos quiere hablar el Señor sobre eso. De pronto no vemos cómo estamos internamente y el Señor por medio de esas cosas nos muestra y nos señala cómo realmente estamos nosotros, amén. Esta mañana yo quiero dar la enseñanza, así como el Señor se la da a Jeremías, amén. Porque nosotros decimos, bueno, vamos y jugamos. ¿Y quién no ha jugado con lodo, cierto? ¿Quién no ha jugado con barro? ¿A quién de pronto le ha dado miedo entrar a una cosa que esté fangosa, que usted no vea, que usted no conozca? A muchos, ¿cierto? A mí me ha pasado muchas veces. ¿A quién le da gusto jugar con barro? Cuando niños nosotros hacíamos eso, amén. Jugábamos con barro, hacíamos pelotitas de barro y nos tirábamos el barro, amén. Pero más allá de eso, el Señor me da un significado. El Señor me da un significado sobre estas cosas y vamos a estudiarlo hoy, amén. Vamos a ver qué significados tienen estas cosas. Cuando empezó el Congreso de Damas, vasijas rotas, y el lema era vasijas quebrantadas, la palabra era del alfarero, amén, que estaba en Jeremías 18. El Señor empezó a hablarme ciertas cosas y a mostrarme ciertas cosas. Y sí, muchos estamos quebrantados, mujeres y hombres en general. Muchos nos sentimos como ese barro dañado, ¿cierto? Muchos nos sentimos como ese barro que está un poco ya menos quebrantado y menos dañado, amén. Muchos nos sentimos ya como ese barro limpio, ¿cierto? Ese barro que todos quisieran estar, que todos quisieran procesar, amén. Y yo quiero hacerles una pregunta y me la preguntaba a mí mismo. ¿Qué clase de barro soy? Y ese es el título de la prédica, amén. ¿Qué clase de barro somos? Cada uno se cuestionará, cada uno mirará qué clase de barro es, amén. Y vamos en esta mañana, bajo la unción del Espíritu Santo, porque nada se hace sin Él. Anoche oraba yo esta palabra, oraba este bosquejo y le decía, Señor, que no sea mi palabra, sino que sea tu palabra a través de mi boca, hablándole a tu pueblo y primeramente hablándome a mí, amén. Vamos, mis hermanos, a Jeremías 18, amén. Y leemos la palabra bajo el poder del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cuando la tengan me regalan un amén. Amén. Y la palabra del Señor dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y dice Jeremías, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel?
Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante, dice el Señor, hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y para derribar y para destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré, dice el Señor, del mal que le había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificarlos y para plantarlos. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, dice el Señor, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Santo Dios Padre. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá, a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora, dice el Señor, cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Y qué contesta el pueblo hacia este llamado de Jeremías? Y dijeron, en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Amén. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha llamado? ¿Cuántas veces hemos estado durmiendo y el Señor dice, levántate? Y el Señor empieza a mostrarnos, ¿cierto? Cuando le hacemos caso de levantarnos 2, 3 de la mañana, 1 de la mañana, ahí es donde el Señor empieza a mostrarnos cosas, amén. En esta mañana, la reflexión que yo quiero dejarles a cada uno de ustedes es, ¿cómo estamos nosotros delante del Señor? ¿Somos un barro limpio? ¿Somos un barro sucio? ¿O somos un barro intermedio? Amén. ¿Somos un barro con mucha suciedad que no nos dejamos moldear? ¿O somos un barro limpio que se deja moldear? Por esta razón, si el barro se quiebra, es un barro con mucha suciedad y se hace muy difícil moldearnos, amén. Y así mismo me decía el Señor cuando yo redactaba esto, así es mismo nuestra vida o nuestra propia vida, amén. Pero si el Señor ve que somos un barro limpio, un barro escogido, un barro que se deja moldear, para Él será más fácil moldearnos a nosotros, amén. Y esta es la enseñanza que yo les quiero dejar a cada uno de ustedes, mis hermanos. Para esto, para llegar a la perfección perfecta, y cuando estábamos allá en el Congreso de Damas, tuvimos la oportunidad de hacer unas vasijas, amén. Pero yo veía que el alfarero, él tenía elementos ahí para procesar esas vasijas, amén, y ese barro. Y el primer elemento era el barro, amén. Llevaba un barro limpio. El segundo elemento, el agua, amén. Porque si no mojábamos las manos, no podíamos fabricar esa taza o lo que queríamos hacer, amén. Y bueno, no teníamos el fuego, pero se habló del fuego, amén. Porque después de todo ese proceso, venía el proceso del fuego, amén. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? ¿Qué nos habla Jeremías sobre esto? Amén. Tenemos que dejarnos moldear por el Señor. Dice el Señor que sigamos las sendas antiguas, amén. Pero a muchos nos cuesta seguir las sendas antiguas. Y dice el Señor en su palabra que Él nos deja dos caminos, ¿cierto? Se presenta el camino del bien y se presenta el camino del mal. Nico, por favor, me regala la foto que le dejé allá. Y vamos a mirar el primer elemento. El primer elemento es el barro, amén. Y este significado del barro tiene muchas connotaciones, amén. Por eso cuando soñamos con barro nos asustamos, nos alteramos, porque el significado del barro es deshonra, es degradación moral, o sea, rebajar a una persona hasta lo más mínimo. Y es cosa despreciable, amén. Porque un barro sucio, ¿quién lo quiere llevar para su casa? Yo por lo menos no lo llevaría, amén. Dice el Señor que Él nos deja dos caminos. Y eso lo habla la palabra en Juan 14:6.
que dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero si nosotros no queremos conocer a Jesús, ¿cómo pretendemos nosotros ir a conocer al Padre? Amén. Si nosotros no queremos que el Señor nos moldee para llegar a esta perfección, ¿cómo nosotros pretenderemos irnos a presentar delante de Dios? ¿Qué camino lleva al infierno? El rencor, la mentira, la lascivia, el adulterio, la idolatría, el orgullo, la fornicación. ¿Y qué camino nos lleva al cielo? Nos lleva el amor, la justicia, la verdad, la humildad, la paciencia, la bondad, la fe, la templanza, lo que habla Gálatas, ¿cierto? Que eso lo conocemos de pie a cabeza. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Y sigue hablándonos, y anoche estaba haciendo el salpicón con mi esposo, y me llegaban versículos y versículos y versículos. Y dice el Señor, no queremos andar ni buscar las sendas antiguas, amén. Queremos quedarnos ahí. Queremos quedarnos ahí en el lodo, queremos quedarnos estancados, que si caemos a un fango, creemos que ya ese es el fin de todo, ¿cierto? ¿Qué dice Jeremías 6:16? ¿Me regala Nico Jeremías 6:16? Jeremías. Jeremías 6:16 dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad con las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Fíjese que vuelve y dice, no. En Jeremías 18:12 el Señor dice, si se volvieren, yo me arrepentiré de la maldad que iré a traer al pueblo, ¿cierto? Pero ¿qué dijeron ellos en su duro corazón? No, no andaremos, no nos devolveremos, seguiremos como estamos. Y muchas veces nos gusta estar como estamos. Nico, regáleme la segunda diapositiva, la segunda foto. ¿Por qué? Porque siendo nosotros el barro y el Señor el alfarero, muchas veces el Señor quiere con nosotros formarnos, ¿cierto? Hacernos mejores personas, hacernos mejores vasijas, se puede decir así, un mejor barro, amén. Pero resulta que en nuestro andar de la vida no nos dejamos moldear. Y creemos que cuando estamos así, Dios está con nosotros, lo tenemos todo, no tenemos preocupación porque tenemos para tomar, tenemos para bailar, no nos falta nada, tenemos salud, tenemos gozo, ¿cierto? Entonces dice, para la elaboración de una vasija es buscarnos y ser limpiados, amén. Si el Señor, como estamos así, y Él nos quiere buscar y nos quiere limpiar y nos quiere procesar, pero como nosotros estamos así, ¿qué le decimos al Señor? No, Señor, no necesitamos de ti porque lo tenemos todo. Tenemos plata para tomar, tenemos plata para viajar, tenemos plata para jugar, tenemos plata para todo, hasta para votar. Amén, porque esa es la expresión de muchas personas. Pero si no nos dejamos procesar y en el camino de nuestro andar no nos dejamos procesar por Dios, fácilmente caeremos ahí, amén, donde están ellos. Mire que ellos, en lo natural, ustedes ven una foto simple, amén. Pero si ustedes miran lo espiritual, ahí hay mucho por hablar y mucho por retratar, amén. Entonces muchas veces, pero siempre hablando de lo mismo. Pero lo que el Señor me ha venido hablando es que el pueblo de Dios estamos llegando a esto. ¿Por qué? Porque no nos estamos dejando moldear por Dios. Por eso el Señor dice, mi venida viene pronto y yo pagaré según sus obras. ¿Y cuáles son las obras de ellos? La maldad, ¿cierto? La fornicación, la lascivia, la mentira, el adulterio. Y algo que me mostraba el Señor y que me llevaba era el pasaje de Deuteronomio 5 y 6. Y yo decía, pero ¿por qué el Señor me lleva a Deuteronomio 5 y 6? Porque ahí donde están marcados
los mandamientos, la ley de Dios. Amén. Y el Señor me decía, y me quebrantaba mi corazón, porque nosotros rompemos esa ley. Nosotros con nuestra terquedad, con nuestra dureza de corazón, rompemos esa ley. Porque dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. ¿A cuántos el Señor nos ha sacado? No solamente ahí expresamos tierra de Egipto, amén. Pero de cuántas cosas nos ha sacado el Señor. De cuántos problemas no nos ha sacado el Señor. De cuántas enfermedades no nos ha sacado el Señor, amén. De casa de servidumbre, cuánto hemos sido esclavos nosotros del mundo, mucho tiempo, ¿cierto? Y aún conociendo la palabra del Señor, seguimos siendo esclavos del mundo, amén. Siguiente. Dice el Señor en su palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué hacemos nosotros? Ponerle al Señor dioses ajenos, siempre, 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 dice el Señor. Siempre me ponen dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, dice el Señor, ni en las aguas debajo de la tierra. Siguiente. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice el Señor. Siga. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando el Señor me pasaba por esto, yo decía, santo Dios, Jesús, ten misericordia, Señor. Sigue. Y dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano, porque somos conocedores de la palabra y conocemos ya la palabra. Amén. Pero seguimos profanando esta ley que el Señor nos ha dejado. Amén. Siga. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Amén. Hay día de reposo, habla el sábado, pero lo tomamos los domingos. Amén. Y ni a eso tomamos nosotros ese día. Consagramos ese día. Amén. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Siguiente. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y abrazo. Eso se nos olvida siempre, amén. Extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí sigue lo más bueno. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Y el Señor me decía, se les ha olvidado la honra. Se les ha olvidado que yo existo, me decía el Señor. Se les ha olvidado que van a una iglesia a adorarme y a santificarme, me decía el Señor. Se les ha olvidado que yo puse por leyes estos mandamientos, estas leyes y estos estatutos. Porque venimos a la iglesia, mis hermanos, pero no nos desconectamos del mundo, no nos queremos desconectar del mundo, amén. Porque andamos fijando celular, andamos mirando quién pasó, andamos mirando qué está viendo el vecino, andamos mirando qué está mirando Julano. Y el Señor dice, honra a padre y a madre. Pero creemos que honrar a padre y madre es honrar a mi papá y honrar a mi mamá. Pero si yo le tengo honra al Señor, yo traigo este celular aquí al servicio, pero no lo traigo para chatear con nadie, ni mandarle fotos a nadie, ni navasita rimacay la lavashera rabacay. Porque acá, dice el Señor, se viene a adorar mi palabra, dice el Señor. Acá se viene a buscarme, dice el Señor. Yo no critico, mis hermanos, solamente hablo lo que el Señor ponía en mi corazón esta mañana y estos días atrás, porque yo decía, Señor, pero ¿por qué me mandas a los mandamientos? Porque han deshonrado, dice el Señor, han deshonrado la casa. Y sé que el Señor ha hablado, y sé que el Señor no me ha hablado solamente a mí, a muchos de los que están acá, el Señor le ha hablado sobre eso, amén. Porque han deshonrado la casa, han deshonrado mi casa, porque creen que porque vienen acá 1, 2, 3,
4 servicios y se está 1 a 2 horas, pero de esas 2 horas de servicio, ¿cuánto tiempo le dedicas tú al Señor en esas 2 horas de servicio? Si casi la mitad del tiempo estás pegada al celular, si casi la mitad del tiempo estás murmurando con el vecino, con el amigo, ¿y mi palabra dónde queda? Por el piso, dice el Señor. ¿Dónde queda mi honra? Por el piso, dice el Señor. Siga, Nico. No matarás. Creemos que no matarás es coger un arma y pam, pam. Es coger un cuchillo y darle puñaladas al hermano, al amigo, a la esposa. Amén. Pero no matarás también es no matarás con maltratos. No matarás es también no matarás hablando mal del hermano. No matarás es no matarás también murmurando, burlándose de la necesidad del otro. Burlándose porque el uno se cayó y yo voy encima a caerle más. No matarás. No matarás no significa solamente difundir un arma y pegarle 3 tiros a una persona. No matarás no significa coger un cuchillo y darle cuchillo a una persona. No matarás enfoca tantas cosas, mis hermanos, que si nos podemos estudiar a profundidad cada palabra, nos llegan aquí las 10 de la noche. No cometerás adulterio. Padre Celestial. Creemos que porque nadie nos está viendo, podemos hacer lo que a nosotros se nos da la gana, perdón la expresión. Creemos que porque no tenemos a un pastor o una pastora o un líder o no tenemos los ojos de Dios mismos encima de nosotros, podemos hacer lo que nosotros querramos. Amén. Pero no nos equivoquemos, porque los ojos de Jehová están en todas partes. Amén. El hecho de que yo venga a la iglesia y toque un instrumento, o me siente en la silla, o sea la mejor, o la que más hago, la que más esto, pero si estoy haciendo lo contrario a lo que me dice el Señor, apartados de mí porque no los conozco, dice el Señor. Y eso nos lo dirá cuando estemos allá frente a Él. No hurtarás. Se nos hace fácil. Esto se nos hace fácil. Yo daba un testimonio mucho antes, cuando yo trabajaba por días en casas de familia. Yo tenía una casa en especial. Mire cómo es Satanás. Una casa en especial, donde le sobraba la plata. Para mí, ahí de Delgado, se me hacía muy fácil llevarme lo que yo encontraba para mí. Estoy hablando tiempo atrás, amén. Recordando las cosas antiguas, pero no para mal, sino para bien, ¿verdad? Para edificar. No hurtarás. ¿Por qué? Porque poco nos detenemos a leer. Poco nos detenemos a escudriñar, ¿cierto? Poco nos detenemos a decir, el Señor en su palabra dice esto, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no había conocimiento. Había una escasez de conocimiento hacia las cosas de Dios. Y a mí se me hacía fácil llegar a la casa con plata ajena. Y como yo veía que no había castigo ni nada, pues yo lo seguía haciendo. Hasta que conocí la palabra del Señor. Y el pastor siempre nos habla de los mandamientos cuando nosotros estamos conociendo y eso. Y yo decía, caramba, ¿en cuántas cosas no he caído yo? Amén. Sigamos. No oirás falsos testimonios contra tu prójimo. De eso ni para qué hablamos, porque estamos más barrosos y vueltos nada y sucios que mejor dicho. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni tu tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Tenemos que ser sinceros, no lo hacemos. Porque muchas veces por un mínimo detalle nos da envidia de algo. Amén. Entonces, pongámonos a cuenta, dice el Señor. Y estas palabras habla Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad. A gran voz, y no añadió más. Hasta ahí quedó el Señor. Porque qué tal que hubieran sido más mandamientos, más de 10, si no somos capaces. No somos capaces con 10. Ahora mucho menos si el Señor nos agrega más, o hubiera agregado más. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Vamos por el segundo elemento, Nico, regáleme la otra foto, porfa. Ya vimos la del barro enlodado, ¿cierto? Que estamos enlodados hasta lo último.
¿Qué cara le ven ustedes a ella? ¿De preocupación, de risa, de querer salir de ahí o de querer estar ahí? Pero ¿se fijaron el barro cómo está? ¿Está más sucio o menos sucio? Está un poquito menos sucio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es la desesperación. En el primero no conocemos de Dios, no conocíamos de pronto de Dios, nadie nos había hablado de Dios. Y si nos hablaron, hacemos como los de Jeremías, no nos importa, déjenme así que así estoy bien. En este ya hay un conocimiento de la palabra del Señor, amén. Ya al menos pues alguien nos habló de los mandamientos, amén. Y queremos y estamos en la desesperación de salir de ese lodo, amén, de esa oscuridad, de ese lodo cenagoso, amén. Pero eso lo hace el segundo elemento, mis hermanos, el agua, amén. El segundo elemento es el agua y el significado del agua es fuente de vida, amén. En lo natural, en lo espiritual, ella, ya alguno le habló de Dios, amén. A ella ya alguno se le acercó un cristiano, un conocedor o algo, un pastor, una pastora, un líder, qué sé yo. Pero alguien que conocía un poquitico de la palabra de Dios se le acercó a esta persona, la sacó de ese grupo donde estaba y le empezó a hablar del Señor. Y ella, ¿qué empezó a hacer? A desesperarse, ¿cierto? Quiero salirme de acá, porque ella ya empezó a mirar que lo que estaba haciendo estaba mal delante del Señor, amén. Entonces, ¿qué viene en lo natural? El agua, ¿cierto? La purifica, la limpia, la saca de ese lado. ¿Qué hace el Señor en lo espiritual? Le redarguye con la palabra, ¿cierto? Si ella se duerme, no puede dormir, porque ahí está el Señor hablándole, ¿cierto? El agua es significado de fuente de vida. Así como utilizamos el agua para quitarnos la suciedad y para ablandar cosas o algo en nuestras vidas, asimismo el Señor utiliza este elemento, mis hermanos, en nuestras vidas para limpiarnos y para ablandarnos. Vamos a Efesios 5:26. ¿Qué nos quiere decir el Señor ahí? Amén, Efesios 5:26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice el Señor. ¿Mentiras o verdad? Es cierto, ¿no? Porque el Señor nunca se equivoca. Y todo lo que está escrito, escrito está y hecho ha de ser, amén. Así como el agua se usa para mezclar el barro y luego la filtra en una tela, pues no alcanzamos a ver ese proceso allá en el campamento. Se filtra por una tela para quitarle la suciedad o cualquier partícula que la esté dañando y el alfarero no pueda fabricar lo que él quiere fabricar, amén. Asimismo, en lo espiritual es el agua, amén, que se convierte en la palabra viva del Señor, la que nos purifica, la que nos da vida, la que nos da limpieza y la que el hombre necesita y la que nosotros necesitamos en estos momentos en nuestra vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos, que estamos vivos, estamos despiertos. Amén. Algo que me mostraba el Señor y no sé por qué Él me lo mostraba y el Señor me hablaba y me mostraba Colombia, me mostraba el mapa de Colombia y yo decía, pero ¿qué cosas me muestra el Señor? Porque dice que el pueblo de Judá y sus regiones cercanas eran terribles, los babilonios, los asirios, los moabitas, todas esas poblaciones eran terribles, lo que el Señor podía ver, amén. El Señor mismo así me llevaba al mapa de Colombia y sus alrededores. ¿Y los más cercanos cuáles son? Brasil, Perú, Ecuador, Chile, por ahí los más cerquitas, ¿cierto? Y el Señor me hacía ver en cada país lo que sucedía, amén. Y en cada país lo que iba a suceder. Y las naciones, me decía el Señor, y yo estremeceré, decía el Señor. Y yo los estremeceré
porque se han ido en pos de ídolos ajenos. Lo mismo pasa aquí en nuestro país, mis hermanos. Poco o mucho oramos por Colombia, poco o mucho oramos por los presidentes, por los gobernantes, por las personas que se lanzan a la política, amén. Decimos, como este es un pecador, pues que termine su mandato y que lo termine mal o lo termine bien, pero que lo termine, amén. Pero creo que eso no es lo que el Señor me quería mostrar a mí. Porque si tenemos un mandatario que poco o mucho, ahí está, poco o mucho, el Señor lo ha colocado ahí, amén. ¿Por qué? No sabemos. Pero algo que el Señor sí me decía, y yo le decía, Señor, no sé, si mis ojos lo verán, si sus ojos lo verán, si los ojos de nuestros hijos, de nuestros nietos lo verán, amén. Pero el Señor me decía que así como vino el revolcón y la oruga y el saltón a comerse todo el producto y todo lo que había en esos pueblos, en esas naciones, así vendrá Colombia. Eso vendrá Colombia, mis hermanos. Vendrá hambre, vendrá pestilencias, vendrán muchas enfermedades, dice el Señor. Y eso es lo que el Señor me estaba hablando a cada rato, a cada rato. Pero también dice el Señor, después de eso, por eso es que el Señor decía, mi gloria viene, pero también vendrá destrucción, decía el Señor. También vendrá hambre, vendrá pestilencias. Y cuando el Señor me hablaba eso y yo me senté ahí, empezó el Señor a mostrarme los caballos del Apocalipsis. Amén. Y no miento porque estoy aquí parada en este altar. Amén. Empezaba el Señor a mostrarme los caballos del Apocalipsis. Y yo decía, Señor, ¿cuál está desatado o cuál ya está desatado? ¿O cuántos ya están desatados y el pueblo no se está dando de cuenta? Amén. El pueblo no se está dando de cuenta. Pero detrás de una destrucción viene una gloria. Porque la promesa del Señor dice que lo que se comió el saltón, el revolcón y la langosta, el Señor lo restituirá, ¿cierto? Puede hacer que gobiernos atrás y aún este gobierno y los que vengan nos van a seguir devorando y destruyendo, amén. Pero hay una promesa para Colombia, mis hermanos. Hay una promesa y yo sé que delante del Señor no miento, amén. Por eso digo que no sé si mis ojos lo vean, si sus ojos lo vean o los ojos de sus hijos lo vean. Pero Colombia será restaurada. Colombia será restituida. Colombia será progresada, dice el Señor, porque soy yo, dice el Señor, soy yo. Soy yo el que restauro, dice el Señor. Soy yo el que doy vida, dice el Señor. Pero ¿qué pasa? Que Él nos tiene que procesar. Porque en estos momentos Colombia está en un barro sucio. Y eso es lo que el Señor me mostraba. Está enlodado. Colombia ahorita mismo, Colombia está enlodada. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Orar. Orar. Orar por el presidente. Orar por los gobernantes. Orar por los de las asambleas. La constitución está por el suelo, está perdida. Pero esto era lo que el Señor me mostraba, que teníamos que orar. Para poder llegar a ser un barro que todos digan, uy, yo quiero conocer Colombia. Uy, yo quiero enlodarme allá de Colombia. Uy, yo quiero saber cómo Colombia fue transformada. Amén. Porque si vemos las noticias o hablamos de Colombia, siempre somos lo peor. Siempre somos el narcotráfico, siempre somos la prostitución, siempre somos el bazuco, el abandono, la que mejor se vende, la que mejor se paga. Amén. Pero solamente Dios es el que puede cambiar ese eslogan que tenemos como colombianos. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y qué está pasando ahorita con nuestro país? Mujeres que salen y son asesinadas por sus esposos, los niños son violados, son violentados, los hombres también agredidos. Amén. ¿Por qué? Porque no estamos resistiendo la fortaleza del enemigo, ¿cierto? Porque no estamos echando nuestra ansiedad sobre Dios. Amén.
sino nos habla la voz del enemigo y nosotros corremos de una vez a actuar, amén. Y no nos dejamos limpiar ni procesar, mis hermanos. Hay que tener mucho cuidado sobre esto porque ahorita mismo el enemigo está ganando la batalla. El enemigo está ganando la batalla porque hay muchos hermanos y cristianos que no queremos orar por nada. Veamos lo que veamos, no queremos orar por nada. Y no ponemos y ni echamos nada delante de Dios. Todo se lo dejamos y se lo pasamos ahí a Satanás. Mijito, obre usted, porque me dio pereza orar. Me dio pereza orar por el hermano. Me dio pereza levantar. Me dio pereza levantarme a orar. Entonces, ¿qué hace Satanás? Venga para acá, que usted se convirtió en uno de los míos. Conociendo a Dios, y ahí es donde está la burla, porque veía y sentía la burla del enemigo en mi oreja. Amén. Tercer elemento, y para terminar con esto, el fuego. Amén. Significado del fuego es destrucción, destruye, también purifica, también abraza. Como existe fuego en el cielo, también existe fuego en la tierra. Amén. Cuando nosotros morimos y vamos al cielo, el fuego de Dios, ¿cierto? Ese fuego que arde, que quema, que lo sentimos aquí. Amén. Pero si no nos morimos y estamos más delante del Señor, ¿para dónde nos vamos? A sentir el fuego del infierno, ¿cierto? Ese fuego que destruye. Y por último dice, cuando ese barro es procesado, ya pasado por el lodo, por el agua para limpiar y ser purificado, vamos hacia el horno, ¿cierto? A altas temperaturas. Lo metemos allá donde nadie lo vea. Muchas veces somos nosotros así. Tenemos problemas, tenemos inquietudes, tenemos cosas, procesos que hemos estado pasando, dificultades que hemos pasado, deudas que hemos tenido, pero muchas veces no salimos de ella. Entonces, ¿qué hacemos? Nos refugiamos en un lugar donde nadie nos vea, ¿cierto? No quiero saber de nadie, no me visite, no quiero hablar con nadie, no me hable de Dios, yo no quiero saber nada de Dios porque estoy peleado con Dios, porque mire que mi hijo se murió, porque mire que mi mamá se enfermó, pero Dios, ¿por qué me quitaste esto? Pero Señor, yo tenía una camioneta lujosa y ¿por qué ahora quedé en la calle? Señor, ¿por qué ahora, Señor, me diste una casa, Dios, y me la quitaste, Dios de la gloria? Señor, ¿por qué me dejas durmiendo de un puente? Padre de la gloria, Señor, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué me quitaste lo otro, Señor? No me hables más de Dios, no me hables, no quiero oírte, no quiero escucharte, porque esas son las plegarias que nosotros decimos cuando estamos en fuego, cuando estamos en el horno, cuando estamos a solas, donde nadie nos escuche, donde nadie nos vea. Procesaba esto y el Señor me mostraba pastores, me mostraba hermanos, me mostraba gente del mundo, me mostraba gente que ni siquiera conocedores del Señor, amén. Porque muchas veces nos sentimos así. Pero el Señor dice, déjate procesar, déjate limpiar, déjate purificar, amén. Y en ese purificamiento, en esas solas con Dios, es de ahí donde el Señor nos quiere levantar. Es de ahí donde nuestro Señor Jesucristo quiere sacarnos como están esos niños, amén. Mire que ahí ya no hay pecado, ahí ya no hay maldad, ahí solamente hay alegría, ¿cierto? Porque dice el Señor en Mateo 18:3, dice, de cierto os digo que no os olvidéis y os queréis hacer como niños, no entraréis al reino de los cielos, amén. Mateo 18:3, para no parafrasearlo. Y dijo el Señor, de cierto os digo que si no os volvéis y no os hacéis como niños otra vez, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué, mi hermano? Porque un niño perdona, porque un niño olvida, porque usted un niño ahorita mismo lo puede coger y lo puede golpear como usted quiera golpearlo. Pero a los 10 minutos ese niño va a sus pies y si es caso le besa sus pies, le besa sus manos y lo abraza, amén. Y nosotros cuando alguien nos hace algo, ¿qué hacemos? Sacamos nuestra naturaleza malvada, ¿cierto? Empezamos a hablar, a rajar, a criticar, a hablar mal del hermano, amén. Porque el Señor me decía y el Señor me trataba con esto y me decía, en el amor de Cristo, en mi amor me decía el Señor, volver a las sendas antiguas, en mi amor. Porque el Señor cuando estuvo en este mundo, Él no tuvo para juzgar ni señalar a nadie, mi hermano. Él se quedó, fue ahí, brindándonos amor, liberando con amor, ayudando con amor, sacando demonios con amor. Porque imagínense,
Qué tan grande esa palabrita que hasta los demonios decían, pero ¿por qué vienes a mí? Porque sabía cómo estaba ese endemoniado. Sabía cómo estaba atrapado ese endemoniado en el odio, en el fracaso, en la frustración, en el llanto, en el lloro. Pero llega Jesús y se le acerca. Y los demonios sabían con qué él venía, ¿cierto? Venía con ese respaldo del amor del Padre hacia su Hijo. Amén. Mis hermanos, yo les invito a que se pongan sobre sus pies. Tenemos Santa Cena, amén. Y le regalo este capítulo de Juan 3:30, que dice que es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Cierre ahí sus ojos, mi hermano. Cierre sus ojitos. Y pídale al Señor, amén, que nos dejemos moldear. Que después de ser un barro sucio, fangoso, donde nadie quiera estar con nosotros, que la gente nos vea y se aleje de nosotros, no, pidámosle al Señor que queremos ser como ese barro limpio, amén, ese barro puro, ese barro transformado, ese barro que el Señor quiere que nosotros seamos en sus manos, amén. Por eso la palabra del alfarero. Y no seamos tercos como el pueblo de Judá, no seamos tercos como el pueblo de Colombia, amén. Que se le está hablando la palabra del Señor, se le está buscando, se le está llamando, se le está haciendo un llamado a la población, a la gente, al pueblo. Pero ¿qué dice la gente? No, después voy a la iglesia. No, es ahorita se me pasa. No, es que no tengo tiempo. No, es que mi hijo se enfermó. No, es que me salió un acarreo, un viaje y tuve que irme. No, mis hermanos, no juguemos con lo de Dios. Con las cosas de Dios no se juega, amén. Las cosas de Dios son para tenerlas bien presentes, mis hermanos. Porque si usted no está bien delante del Señor, podemos caer en la osadía de correr a ídolos falsos, ¿cierto? Es tanto el afán que el Señor nos hable, es tanto el afán que el Señor nos ministre, que corremos hacia otros ídolos. Caemos entonces en la idolatría, caemos en el ocultismo, caemos en buscar cosas que al Señor aborrece y que nosotros antemano sabemos. Ahora yo le invito a usted que levante sus manos ahí y con reverencia pídale al Señor y dígale: Señor, aquí estoy, Padre Celestial, Señor. Me presento delante de ti, Espíritu Santo, porque solo tú conoces, Dios, mi vida, Padre Celestial, Señor. Solo tú conoces, Señor, los pensamientos más profundos, Dios de la gloria, Señor, que hay en mi corazón, Padre Celestial, Señor. Solo tú, amado Rey Celestial, Señor, Príncipe de paz, Dios de la gloria, Señor. Te pido, Padre de la gloria, Señor, que me des, Dios, esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento y todo conocimiento, Dios de la gloria, Señor. Hazme ver más allá, Señor, de lo natural, Dios, para poder comprender, Señor, lo que tú quieres hablar, Padre Celestial, Señor. Quita el odio, Dios de la gloria, Señor. Que donde haya odio, Señor, donde Satanás infunda, Señor, el odio, Señor, la perversidad, Señor, la fornicación, la lascivia, Dios de la gloria, Señor. Seas tú colocando tu amor, Dios de la gloria, Señor. Porque todo lo que hay, Dios de la gloria, Señor, dentro de mí, Padre Celestial, Señor, seas tú sacándolo, Dios de la gloria, Señor. Si tú ves, Dios de la gloria, Señor, que a ti no te agrada, Señor, lo que hago, Dios, me presento ante ti, Dios de la gloria, Señor. León de la tribu de Judá, Señor. Ruge, Dios de la gloria, Señor, sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Alabaré. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo